Bueno, yo les voy a explicar cómo se da el proceso del ciclo de carbono en referencia al petróleo. Para ello primero les voy a dar una introducción. Etimológicamente la palabra petróleo viene del latín petro, que significa roca, y oleum, que significa aceite. Entonces el petróleo es un aceite de roca. El petróleo es una compleja mezcla natural de compuestos hidrocarburíferos que se encuentra en una roca. Esta se originó por la descomposición de la materia orgánica durante un largo periodo de tiempo. Era cuando la tierra era inestable, existían los dinosaurios. Entonces las plantas y árboles que fueron enterrados, estos se transformaron en hidrocarburos por presión y el calor. Bueno, el petróleo en el Ecuador. La primera confirmación de la existencia del petróleo data hacia el año 1911. Con la perforación del primer pozo, este fue en Santa Elena. Luego, hacia el año 1967, ciertos estudios preveían que podría existir el petróleo acá en la Amazonía. Entonces se explotó el primer pozo, que se llamó el Aguario. El hallazgo de las reservas petroleras en la región amazónica en el año 1967 originó un desarrollo de actividades productivas que generaron la creación de centros de acopio, como los que vemos a mi posterior. Estos centros de acopio es donde se almacena el crudo. Y la capacidad operativa de almacenamiento del petróleo en este momento es alrededor de 770.000 barriles. Estas se distribuyen en 10 estaciones de producción en los campos petroleros. Además, a esto se le suma la capacidad de almacenamiento instalada de aproximadamente 2 millones de barriles. Estos se incluyen 500.000 adquiridos a empresas privadas. Antes de que el petróleo sea transportado hasta los centros de refinación o exportación, los fluidos petróleo, agua y gas son extraídos de los yacimientos en el subsuelo y trasladados utilizando estas líneas de flujo hasta la estación de producción. Esta es una infraestructura especial en la explotación petrolera, donde se tratan crudo y otros flujos provenientes de los pozos productivos. El transporte de petróleo es una de las actividades de la industria clave y transversal del proceso de producción. En esta fase, en el caso de Ecuador, se conduce el crudo desde la Amazonía hasta el puerto petrolero de Balao. Este se encuentra en Esmeralda, para su venta o exportación, y a las refinerías para procesar los derivados para el consumo interno nacional. Luego de que el petróleo es extraído, almacenado y transportado hacia la refinería en Esmeraldas, comienza el paso de obtener los derivados de este. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos con diferentes longitudes de cadena. Bueno, pues esto significa que hay diferentes números de átomos de carbono que componen a la molécula. En algunas moléculas son cortas, solo con unos pocos átomos de carbono en la cadena, en otras son muy largas. Aquí actúan unas fuerzas, las denominadas fuerzas intermoleculares. Estas actúan entre las moléculas. Cuanto más larga es la molécula, mayor es la fuerza intermolecular. En cambio, cuando las moléculas son pequeñas, tienen fuerzas intermoleculares más débiles y por ello requerirán menos de energía para romperlas y convertirlas en gas. Por ello, estas tienen punto de ebullición bajo, mientras que las cadenas de mayor tamaño requerirá de mayor fuerza para romper estos enlaces y además tienen puntos de ebullición mucho más altos. Una vez extraído el crudo, se trata con productos químicos y calor para eliminar el agua, además de los elementos sólidos, los cuales lo separa del gas natural. La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. Aquí el petróleo empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el agua. Los hidrocarburos con menor masa molecular son los que se vaporizan a temperaturas más bajas, y a medida que aumenta la temperatura se van evaporando las moléculas más grandes. El primer material de destilado a partir del crudo es la fracción de gasolina, seguida por la nafta y finalmente el queroseno. Cuando finaliza la destilación fraccionada, obtenemos los principales derivados del petróleo. Independientemente del tipo de hidrocarburo, la combustión
siempre va a producir tres productos: el dióxido de carbono, agua y calor. Aquí la energía requerida para romper los enlaces en las moléculas de hidrocarburos es sustancialmente menor que la energía liberada en la formación de los enlaces de las moléculas del dióxido de carbono y agua. Por eso el proceso libera cantidades importantes de energía térmica, en este caso el calor. Esta energía térmica se puede utilizar directamente, quizás para calentar una casa, o también para convertir en energía mecánica utilizando un motor térmico. Todos los derivados del petróleo son quemados, como es el caso de los automóviles. Estos se transforman de líquido a gas. Estos gases que se liberan al aire son principalmente dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano y óxido nitroso. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero también existen de forma natural en la atmósfera de la Tierra para ayudar a retener el calor y hacer que nuestro planeta sea habitable. Sin embargo, la mayoría de los científicos del clima están de acuerdo en que la quema acelerada de petróleo y otros combustibles fósiles recientemente están provocando un aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que está provocando el calentamiento global y otros efectos ambientales perjudiciales. El dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera es aceptado por la vegetación. Sin embargo, esta no tiene la capacidad suficiente para absorber el conjunto de emisiones antropogénicas y naturales, ni el exceso de dióxido de carbono en las plantas. Cuando las plantas aceptan este gas, el dióxido de carbono es almacenado principalmente en su tronco y cuando ésta muere, vuelve a su ciclo natural. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carmen Neira. Yo les voy a presentar un poco lo que es el ciclo de carbono en mi localidad, la provincia del Cañar. El ciclo del carbono es un proceso mediante el cual el elemento se encuentra ya sea en el aire, en la tierra o en el agua. Es un ciclo biogeoquímico de tipo gaseoso y su forma más abundante en la atmósfera es en forma de dióxido de carbono. El ciclo biológico del carbono se encuentra en las zonas terrestres como acuáticas. Aquí se presentan los organismos autótrofos, los cuales producen su propio alimento, ya sea tomando las moléculas del agua, así como el dióxido de carbono del aire, los cuales de estos lo usan para producir materia orgánica. También tenemos los organismos heterótrofos, que son los seres humanos y los animales. Con este proceso se puede liberar la energía almacenada en las moléculas de carbono, como pueden ser los azúcares. Los seres heterótrofos la liberan mediante un proceso llamado respiración celular. Es eliminado en forma de dióxido de carbono. En el ciclo de carbono también interfieren los seres humanos, ya que al producir la tala de los árboles produce una alteración en el ecosistema y en la atmósfera. Ya que todos los árboles almacenan la mayor cantidad de dióxido de carbono, esto afectaría a los cambios climáticos, entre otros. Como aquí se puede observar la tala de árboles, ya que esto nos puede afectar tanto a nosotros como al medio ambiente. También se podría decir que al las personas explotar los suelos también se liberaría el dióxido de carbono al ambiente. Gracias. Esta es toda mi exposición, espero que les haya podido ayudar, que entiendan un poco más sobre lo que es el ciclo del carbono. Muchas gracias. El nitrógeno es el elemento químico con número atómico 7. Este elemento se encuentra en la atmósfera terrestre, ocupando aproximadamente el 78,1% de su volumen total, y en la litosfera aproximadamente ocupa el 0,002% de su masa total. El ciclo del nitrógeno, al igual que los otros ciclos, tiene una trayectoria definida, pero al contrario de estos es que el nitrógeno es un elemento altamente estable, por lo cual es difícil que este reaccione con otros elementos. Este está compuesto por 4 partes: la fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. En cuanto a la primera parte del ciclo, las plantas absorben lo que son el nitrógeno del suelo, y este va pasando a cada animal, ya sea los herbívoros y los carnívoros, a través de la cadena alimenticia.
Una vez que estos animales mueren o generan los desechos orgánicos, estos desechos son fijados por las bacterias fijadoras en un proceso llamado fijación, en la cual se absorbe el nitrógeno del orgánico y también se absorbe el nitrógeno de la atmósfera que está presente. Luego de esto existe el proceso de amonificación. Este es en el cual ya el nitrógeno absorbido por las bacterias fijadoras pasa por otras bacterias en las cuales transforman el nitrógeno orgánico en amonio, el cual posteriormente se convierte en abono para las plantas y luego pasa por el proceso en el cual se debe producir alimentos y para producir alimentos para las plantas, el cual recibe el nombre de nitrificación, que puede definir como un proceso en el cual se fabrican alimentos para fertilizar el suelo y para que las plantas mediante sus raíces absorban todos los nutrientes que estos expulsan. El proceso de nitrificación consta de 2 pasos, que es la nitratación y la nitritación. El amonio primeramente se va a convertir en nitritos y a este proceso se le llama nitritación. Y luego de esto se van a convertir en nitratos y este proceso se denomina nitratación. ¿Quiénes son los encargados de la nitrificación? Son las bacterias del género Nitrobacter, Nitrosomonas o Nitrosobac. Estos nitratos sirven para que las plantas absorban a través del suelo y estas plantas asimilan el nitrógeno del suelo que ya posteriormente ha sido fertilizado. Y todo lo que son los desechos de los animales, ya sean abonos como orina o las plantas descompuestas, y estas bacterias lo que van a hacer es convertirlo en carbono. Hay un grupo de nitratos, además de que las plantas no lo absorben, y para estos nitratos que las plantas no absorben, hay la desnitrificación, que es en el proceso en el cual las bacterias pseudónomas aprovechan los nitratos que no sirven y lo convierten nuevamente en nitritos. Estos nitritos son metabolizados, es decir, destruidos por las bacterias y son expulsados al ambiente. El nitrógeno expulsado al ambiente es de un 78,8%. Este nitrógeno es considerado como el elemento más abundante en la atmósfera y este nitrógeno es fijado por lo que son las bacterias y las plantas nuevamente absorben el nitrógeno y así continúa la cadena trófica en donde los animales comen las plantas y los carnívoros a los herbívoros y así toda la materia se descompone nuevamente y nuevamente los desechos orgánicos de los animales van a ser fijados y así nuevamente lo que no sirve va a ser expulsado a la atmósfera. El ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. Este es un ciclo gaseoso, ya que se encuentra principalmente depositado en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella sin estar combinado con otro elemento químico. Se considera que en la atmósfera se encuentra 20.1% de oxígeno y este es aprovechado por los seres vivos como los animales, que tras efectuar la respiración, estos liberan dióxido de carbono al ambiente, que es aprovechado por las plantas, las cuales liberan oxígeno, tras efectuar el proceso de la fotosíntesis. Además, el oxígeno se encuentra en diversas formas, tanto en el agua como en la tierra. En la tierra formando minerales y compuestos como los carbonatos y nitratos. Y en el mar, dicho elemento se encuentra en forma de carbonatos, en estructuras de animales como las conchas y caracoles de mar. Y el dióxido de carbono que se encuentra en el agua es aprovechado por las algas, que al realizar la fotosíntesis liberan oxígeno y es aprovechado por los animales marinos que nuevamente liberan dióxido de carbono al ambiente. La importancia del ciclo de carbono radica en que este elemento es indispensable para que los seres vivos puedan vivir y cumplir sus funciones vitales, como la respiración.